Vamos al segundo capítulo dedicado al rosacrucismo. Hoy vamos a ir desde el fenómeno Rosacruz hasta la masonería. En el capítulo anterior analizamos los preámbulos del rosacrucismo, hablando del hermetismo, de su entrada en Europa, ¿no? Bien, el rosacrucismo nace a raíz de tres manifiestos que dan lugar al nacimiento de la llamada Fraternidad Rosacruz. En 1614, con la aparición de la Fama Fraternitatis, así se llama este primer manifiesto, el primer manifiesto de la Fraternidad Rosacruz se abre a ese movimiento poderoso que va a representar en toda Europa y que va a tener una gran influencia. Al año, la Confessio Fraternitatis, segundo manifiesto, que contenía abundantes citas literales de otra obra anterior, la Monas Hieroglífica, escrita por un autor importante, John Dee, inglés, que era un compendio de alquimia, de cábala, de hermetismo. Ya vemos que viene de ese rédito anterior del que hablábamos del hermetismo, ¿no? Y al poco, una tercera obra, un tercer manifiesto, las bodas alquímicas o químicas, las bodas químicas más bien, aunque algunos han querido darles el nombre de alquímicas, pero el título original era Las bodas químicas de Christian Rosenkreuz, una obra de Juan Valentín Andrea. Este es el autor posiblemente también de la Fama y de la Confessio Fraternitatis. En el prefacio de la Fama Fraternitatis de 1614 se hace un excelente resumen de las ideas rosacruces y de sus pretensiones, ¿no? Y después de su presencia, que va a ser evidente en los usos de la masonería especulativa. Desde los primeros párrafos, la Fama Fraternitatis se presenta como portavoz de un cristianismo gnóstico, que pretende ir mucho más al fondo que el catolicismo oficial de Roma. Hay un catolicismo de uso para la pobre gente, pero después hay un cristianismo oculto, y esta es la pretensión que tiene el rosacrucismo, para unos pocos iniciados. Esto siempre es un gnosticismo. Es un cristianismo gnóstico unido a un hermetismo greco-egipcio, donde el verbo de Dios es otra manera de manifestar, ¿no?, ese conocimiento secreto. El verbo de Dios no deja de ser el mismo Dios Tot o el Hermes Trimegisto del que hablamos. Bien, así se reduce la imagen del verbo divino. En la Fama se nos va a desvelar la figura de Christian Rosenkreuz, joven que ávido de conocimientos, después de agotar la ciencia de la biblioteca del convento donde fue criado desde pequeño, emprendió un viaje para alcanzar una sabiduría universal y mucho más profunda. En Damasco, en una fraternidad de maestros sufíes, esclarece su misión, aprende árabe, visita Egipto, después Marruecos, llega a España, vuelve a Alemania, muere y es enterrado por sus discípulos, ¿no? Y su tumba, que contiene ya toda la simbología que después va a hacer suya la masonería, es hallada 100 años después. Y es entonces cuando se publica la Fama, para dar noticia del descubrimiento de esta tumba, de este personaje iluminado, ¿no? Portador de este conocimiento oculto que ha ido descubriendo en su bagaje y en su viaje, ¿no? Bien. Así nace la Fama, el primero de los manifiestos. Bien. Dice la Fama Fraternitatis de los Rosacruces: Christian Rosenkreuz, el único de su siglo que, iluminado por la revelación divina, dotado de la más refinada imaginación y de un ardor inagotable en el trabajo, tuvo la suerte de acceder al conocimiento de los misterios y arcanos de los cielos y de los hombres. Tras haber sido el guardián de un tesoro más que real y más que imperial, que reunió durante sus viajes por Arabia y África, y para el que su siglo no estaba aún maduro, tras haber formado herederos fieles y leales a sus artes y a su nombre, y después de acabar un resumen de todas las cosas pasadas, presentes y futuras, con más de 100 años y sin ninguna enfermedad que le obligara, fue llamado por el Espíritu Santo y entregó su alma iluminada a su Creador. Bien. Guénon afirma que Christian Rosenkreuz representaba quizá no tanto una persona,
ya se ve que es una fabulación, sino una entidad colectiva de iniciados en el esoterismo cristiano que se reorganizaron, decía Guénon, después de la destrucción de la Orden del Temple, que había traído a Europa estos vientos herméticos. Volvemos a esa teoría que nosotros pues, hemos rechazado en varias ocasiones, ¿no? Y no estamos evidentemente con Guénon. Afirmación nos parece del todo gratuita decir que los Rosacruces fueron los herederos de la Orden del Temple. No cabe duda de que Christian Rosenkreuz fue un personaje fabuloso, inventado para dar un nuevo impulso a la dividida y caótica reforma protestante, la cual estaba perdiendo mucha fuerza. Esta es la teoría de Francis Yates, siempre muy conocedora del tema. Se pretendía de alguna manera una nueva reforma basada en la tradición esotérica, hermética, cabalística y en el estudio científico de la naturaleza. Era, dice Yates, como un primer iluminismo, ¿no? Un primer iluminismo, un intento de iluminismo antes del siglo de las luces. Este movimiento tuvo fuerte interés político también, evidentemente para los protestantes, que lo secundaron, porque secundaron las pretensiones del príncipe Federico V, que era el elector del Palatinado y jefe de la Unión Protestante. El rosacrucismo es desde su principio un claro enemigo, así se ve en estos textos, de los Habsburgo, defensores del catolicismo, de los jesuitas y de la Iglesia católica. Pretende erradicar el paradigma católico de la sociedad europea y hacerlo todo nuevo, una reforma general del mundo para conseguir el bien y la felicidad de la humanidad, arrasando todo, por decirlo así, y volviendo desde el principio. El movimiento contó con el apoyo del impresor protestante Jean-Théodore de Brie, importante personaje que publicó a los autores adheridos al movimiento Rosacruz, como el anglicano Robert Flood o como el luterano Michael Mayer, y su famosa obra Atalanta Fulgens. Otras más tiene, pero esta es la más conocida. Después, este de Brie sería uno de los responsables, este impresor, de la propaganda anticatólica y antiespañola de la leyenda negra, con sus libros y con sus grabados. Hay que recordarlo. De ahí el odio que tenían a todo lo que fuese católico. La misma Fama Fraternitatis, en su parte final recomienda a los Rosacruces y a sus simpatizantes que se den a conocer y que formen logias de estudio de estas enseñanzas, cosa que realmente iba a ocurrir en torno a figuras como las que citábamos, como Michael Mayer en Alemania, Robert Flood, Sir Robert Moray, Elias Ashmole, Thomas Bauham en Gran Bretaña. Vamos a hacer un poco de historia. ¿En qué coyuntura histórica nació esos manifiestos rosacruces y esos propósitos de reforma? Es en la Alemania dividida en pequeños estados, unos católicos, otros protestantes, que se enfrentan por la preeminencia política y religiosa, y es aquí donde va a nacer el proyecto Rosacruz. A principios del siglo XVII, el emperador Rodolfo II, que era miembro de la dinastía de los Habsburgo, era sobrino nieto de Carlos V, se caracterizó este emperador Rodolfo II por su hostilidad hacia Felipe II y a la causa católica, y por su aplicación, esto lo hacía muy sospechoso, al estudio de las artes más oscuras, la alquimia, la magia, la astrología. Un personaje, un verso suelto de la estirpe de los Habsburgo. Había trasladado la corte imperial de Viena a Praga, convirtiendo esta ciudad en un centro importante de irradiación de ideas herméticas. Así llegaron allí personajes como John Dee o como Giordano Bruno y no pocos cabalistas judíos para refugiarse. Pero la muerte de este emperador de Rodolfo en 1612 da lugar a una crisis. El máximo aspirante era Fernando de Estiria, primo del finado, pero este sí decididamente implicado en la causa católica, y que nada más subir al trono acabó con la tolerancia religiosa de su voluble predecesor. Mientras tanto, los electores protestantes por su cuenta ponían sus esperanzas en Federico V del Palatinado, que además recientemente se había casado con Isabel Estuardo, la hija del rey de Inglaterra, fijaos, ¿no? Con lo cual se creaba una entente protestante peligrosa.
Las miradas de los enemigos de los Habsburgo y de España, no solo en Alemania e Inglaterra, sino también incluso en la católica Francia, se depositaron en este príncipe del Palatinado, en Federico, ofreciéndole finalmente el trono de Bohemia, que se había declarado en rebelión en el año 1619. Ya tenemos el conflicto también militar, el comienzo de la Guerra de los 30 años. El tiempo que Federico e Isabel reinaron fue muy breve, se les llamó reyes de invierno, porque casi reinaron solo un invierno, ¿no? Bien, pues el tiempo que reinaron, como ya había pasado con Rodolfo II, fue una edad de oro para el hermetismo en Alemania, ¿no? Concretamente en su corte, con la proliferación de los gurús más destacados a su alrededor, John Dee, Robert Flood, Michael Mayer. En este escenario tan propicio, creado primero por Rodolfo II y después por Federico e Isabel del Palatinado del Rin, es donde va a aflorar por primera vez el movimiento Rosacruz y los manifiestos Rosacruces, en este ambiente hermético tan cargado que rodea a esta corte, ¿no? Con sus directrices claramente anticatólicas, con su odio a los jesuitas, con su beligerancia contra los Habsburgo. No obstante, las tropas de Federico fueron derrotadas pronto. En la batalla de la Montaña Blanca, en las afueras de Praga, en 1620, el príncipe huye con su familia, dando paso a una casa de Austria que sí que iba a defender la fe católica y que se manifestaba ahora sí poderosa en aquellos primeros compases de la Guerra de los 30 años. Se acabó, por lo tanto, ese baile de ideas herméticas en la corte de los Habsburgo. El movimiento Rosacruz, afirma Francis Yates, se derrumbó cuando fracasó el movimiento palatino. El propio Andreas, el autor de los manifiestos, Juan Valentín Andreas, se desmarcó de él disimuladamente y no dudó en calificarlo de ludibrium, de broma, de mal gusto, esos manifiestos, ¿no? Como queriendo descargarse de las responsabilidades que tenía en la pretendida revolución Rosacruz. Aunque los fundadores e impulsores iniciales del movimiento Rosacruz se desentendieran del mismo, la leyenda de unos sabios misteriosos organizados en una fraternidad secreta, la fraternidad Rosacruz, que velaban por el progreso de la humanidad, siguió alimentando la imaginación a lo largo de los siglos. El tema de una fraternidad oculta que velaba por la humanidad está acogido a posteriori, por ejemplo, en los superiores incógnitos de la masonería templaria, alemana, o en los Mahatmas, en la fraternidad blanca de la sociedad teosófica que fundaría Madame Blavatsky y el coronel Olcott, ¿no? Bien, pervivió esa imagen, ¿no?, de esa fraternidad secreta, que tiene un conocimiento y que lo transmite y que lo guarda. La corte de los milagros del Palatinado, todos los alquimistas y magos que habían recibido el patronazgo de aquellos príncipes alemanes protestantes, tienen que huir del nuevo ambiente católico y refugiarse en Inglaterra, donde van a proliferar, ¿no? Y se convertirán en el fermento para el nacimiento de los nuevos movimientos rosacruces. Aquí vemos ya ese traslado que se produce del rosacrucismo desde la Alemania, ahora ya dominada por los Habsburgo católicos, ¿no?, que tienen que huir a Inglaterra y trasladar todo ese pretendido conocimiento oculto. La Royal Society, de la que ya hemos hablado, y después la masonería en 1717 llevaron impreso ese carácter rosacrucista en sus presupuestos. La influencia de John Dee, la publicación de las obras Rosacruces en Inglaterra por Robert Flood y por Thomas Baugham, ¿no?, la acción de Elias Ashmole, la militancia en sus ideas secundadas por Robert Moray, Francis Bacon, Henry Adamson de Per, John Milton, John Haydon, Isaac Newton, van a ser determinantes para la incardinación en la isla de todo este espíritu Rosacruz. Son los principales promotores y representantes del pensamiento Rosacruz en el siglo XVII, pero ahora ya trasplantado a Inglaterra, donde va a servir de sustrato para el nacimiento de la masonería. Todos tenían copias
de los manifiestos, de la Fama Fraternitatis en sus bibliotecas personales. Hasta hoy se conservan muchos de ellos, tanto en las bibliotecas privadas como públicas. Y en algunos casos eran copias no impresas, sino incluso escritas a mano. Hasta Isaac Newton las tenía en su biblioteca. Veamos, por ejemplo, unas notas sobre Robert Flood, que es uno de estos instrumentos de transmisión de Alemania, donde se refugió en no pocas ocasiones, ¿no?, para conocer las doctrinas rosacruces hasta llevarlas a Inglaterra. Obsérvese cómo en él se une la alquimia con la cábala, la Biblia, el corpus hermeticum, ¿no?, el pensamiento pitagórico, la astrología, esa cosmovisión global de la existencia, tal como se expone en los manifiestos rosacruces, ¿no?, y que han calado en él. Un observador poco avispado verá claramente incluso la relación entre las ideas esotéricas de Flood y los conceptos herméticos que va a coger también la masonería. Robert Flood fue un médico, pero al estilo de Paracelso, ¿no? Fue un espíritu renacentista cuyo erudito interés abarcó todo, ¿no? La matemática, la música, el pitagorismo, la astrología, la alquimia, la cábala, el hermetismo, el rosacrucismo. Mantuvo una filosofía del mundo como imagen de la divinidad, el hombre y la naturaleza siendo el microcosmos de Dios y las estrellas, es decir, una visión, como apuntábamos antes, panteísta. La obra maestra de Flood es Utriusque Cosmi. Comprende más de 60 grabados alquímicos y fue publicado en Alemania bajo los auspicios, evidentemente, del príncipe del Palatinado, su protector. Como otros adeptos a las ciencias ocultas, Flood combinó conceptos del cristianismo con el hermetismo, pero también con la mística hebrea, con el platonismo. Flood entendía que Jesucristo era el equivalente del ángel Metatron del cabalismo, ¿no? Que Jesús era, como encarnación del Verbo, también el equivalente de la Jogma, ese sefirot, esa emanación de la sabiduría del árbol de la vida. Otro personaje importante en esta transmisión es Thomas Bauham, que publicó en 1652 una versión inglesa de la Fama Fraternitatis y de la Confessio. De esta doble publicación se encontraron ejemplares, como digo, en la biblioteca de Newton. De Newton no se ha podido probar su pertenencia a las logias, pero sí se sabe con certeza su dedicación a los estudios alquímicos y cabalísticos. Ese era el espíritu de la época, como vemos en todos estos autores. Esas eran las inquietudes de los hombres, incluso de ciencia, marcados por estas ideas esotéricas. Eso pasó a constituir el nuevo alma de la masonería, su nuevo ADN. Se muestra una vez más ese espíritu hermético pseudocristiano en la obra de otro autor, el astrólogo, geomántico y alquimista John Haydon. Tiene una obra que se llama La Guía Santa, de 1662, donde se afirma que la comunidad de la Nueva Atlántida, aquella Nueva Atlántida que es la utopía creada por Francis Bacon, es lo mismo que la fraternidad de los Rosacruces. Aquella Nueva Atlántida se encarna en los Rosacruces, dice Haydon. Y que la casa de Salomón, que gobierna a los habitantes en la isla utópica de Atlántida, de Bacon, es equivalente al templo que construyen los francmasones también. Es decir, hila él mismo en su libro todo este periplo, ¿no? Y explica que las ideas centrales de la Nueva Atlántida son idénticas a las de la Fama y la Confessio de los Rosacruces. John Haydon también publicó en 1660 un libro denominado Viaje a la tierra de los Rosacruces, donde ya anuncia lo dicho acerca de la Nueva Atlántida en esta segunda obra también. También los landmarks o las constituciones de Anderson de 1723 van a ser clara inspiración Rosacruz, ¿no? Tal como esa hermandad es descrita en la Fama, en la Confessio y en las bodas químicas de Christian Rosenkreuz, ¿no? Y también en la utopía Christianópolis de Juan Valentín Andrea. Todo esto va a marcar, por ejemplo, los textos de las constituciones de Anderson o de los landmarks.
También en los diferentes ritos tenemos grados rosacruces, es común el grado de soberano príncipe Rosacruz, está en el rito francés moderno, está en el rito también de la escala egipcia, ¿no? de Memphis y de Mizraim, y está muy presente también evidentemente, y es grado importantísimo en el rito escocés antiguo y aceptado, concretamente el grado 18 es el grado de príncipe Rosacruz. Bien. Esta presencia, fijaos, es muy común, ¿no? Es decir, en la masonería ya el rosacrucismo va a estar presente incluso con sus símbolos, ¿no? Y de forma muy especial va a marcar ya desde entonces el nacimiento de la masonería. Es lo que hemos querido de alguna manera remarcar y perfilar, ¿no? Este proceso que en varias conferencias hemos trazado desde el hermetismo que llegó a Europa en la época del Renacimiento, después de la caída de Constantinopla, que se encarnó en el rosacrucismo alemán, que se trasladó a Inglaterra y tomó carne también en algunos de los miembros de la Royal Society, y que a posteriori vendría a ser, como decíamos antes, el ADN de la masonería.